Yggdrasil es el árbol del mundo en la mitología nórdica. Es un fresno perenne gigante que conecta y sostiene todos los reinos del cosmos. Sus raíces y ramas se extienden hacia lugares lejanos y tocan cada uno de los 9 mundos. Hoy nos adentraremos en Asgard, el majestuoso hogar de los dioses Aesir. A medida que comienzo esta serie te mostraré las historias y misterios de los 9 mundos de la mitología nórdica. Orígenes de Asgard. Asgard es uno de los 9 mundos en la mitología nórdica y representa el hogar de los dioses Aesir, uno de los 2 grupos principales de dioses. El otro es el de los Vanir. Aunque Asgard es principalmente el hogar de los Aesir, no siempre fue pacífico entre los dioses. Hubo una gran guerra entre los Aesir y los Vanir. Esto lo veremos cuando lleguemos a Vanheim. La creación de Asgard, así como la de los otros mundos, está relacionada con el acto de la creación que dio origen al universo nórdico. Según las fuentes, en los comienzos solo existía el caos primordial y el vacío de Ginnungagap, y 2 reinos opuestos, Niflheim, de frío y niebla, y Muspelheim, de calor y fuego. De su encuentro surgió Ymir, el primer gigante, y Audhumla, la vaca cósmica. De Ymir y sus descendientes se formaron los primeros seres, y de él mismo, después de ser asesinado por Odín y sus hermanos Bil y Ve, se creó el mundo, incluido Asgard. Estructura y ubicaciones. Asgard está compuesto por reinos con palacios y salones, cada uno perteneciente a un dios particular. Gladsheim es uno de los reinos más importantes y es donde reside el dios principal, Odín. Este reino se destaca por tener 2 de los salones más emblemáticos. Valhalla, por ejemplo, es el famoso salón de Odín. Es quizás el salón más famoso de Asgard. Es aquí donde los guerreros más valientes caídos en batalla son llevados por valquirias después de la muerte. Se dice que se preparan en Valhalla para el Ragnarok, la batalla final. Durante el día entrenan y combaten entre sí, y por la noche se curan y festejan con Odín. Valaskjalf es otro salón especial perteneciente a Odín. En este salón se encuentra su trono, Hilsfalg. Desde este trono, él tiene la capacidad de observar todos los reinos y estar atento de cada acontecimiento que sucede en ellos. En el trono, Odín logra Sedir, un tipo de magia que le otorga omnisciencia. Valhalla no es el único lugar donde residen los guerreros caídos. Freyja es una diosa Vanir que reside en Asgard. Se dice que ella elige a la mitad de los guerreros caídos en batalla, mientras que Odín recibe a la otra mitad en Valhalla. Folkvang es descrito como un campo donde Freyja recibe a sus huéspedes. Situado dentro de Folkvang encontramos Sessrumnir, el salón de Freyja. En Asgard también podemos encontrar el puente de arcoíris que conecta con Midgard, el mundo humano. Himinborg es el hogar de Heimdall, el guardián del puente. Se encuentra situado en el extremo de Asgard y se traduce como montañas celestiales. Desde aquí, Heimdall puede beber su hidromiel y mantenerse vigilante, ya que tiene la visión y audición más aguda de todos los dioses. Vigila esperando para hacer sonar su cuerno, Galahorn, cuando se aproximen las fuerzas del caos y comienza el Ragnarok. Thunderheim es otro de los reinos, y Bilskirnir es su palacio. Según la mitología, contiene 540 habitaciones, y es el edificio más grande que existe. Este es el lugar donde Thor reside con su familia. Vingolf es el salón donde residen las diosas. Se describe como un lugar hermoso y pacífico, adecuado para las divinidades femeninas de Asgard. Historias asociadas a Asgard. Numerosas sagas y mitos tienen lugar en Asgard o involucran a sus habitantes, como el robo de los cabellos de Sif. En el vasto reino de Asgard, hogar de dioses y diosas, se desató un escándalo que afectaría la paz entre las identidades y requería la astucia y el ingenio para corregirse. En el centro de esta historia se encuentra Loki, el astuto y a menudo travieso dios del engaño. Un día, impulsado por su naturaleza juguetona y maliciosa, Loki decidió hacer una broma a Thor, el poderoso dios del trueno. Mientras Sif, la hermosa esposa de Thor, dormía profundamente, Loki se deslizó sigilosamente y cortó su espléndido cabello dorado, que era su mayor orgullo y la envidia de todas las diosas de Asgard. Al despertar, Sif quedó devastada al descubrir que su hermoso cabello había desaparecido. Cuando Thor vio el estado en el que se encontraba su esposa, su furia no conoció límites. Loki, conociendo el temperamento de Thor y entendiendo las consecuencias de sus acciones, se encontró en una situación desesperada. Loki! Turn off the Tesseract or I'll destroy it. You can't. There is no stopping it. There is only the war. Thor atrapó a Loki y le exigió una solución. El astuto dios, siempre rápido, prometió que devolvería a Sif un cabello aún más hermoso y mágico que el que le había quitado. Para cumplir su promesa, Loki sabía que necesitaba la ayuda de los artesanos más hábiles de los 9 mundos.
los enanos de Svartalfheim. Viajó a este oscuro y misterioso reino, hogar de los enanos, quienes eran conocidos por su habilidad de la forja y la magia. Loki, con su astucia característica, hizo una apuesta con dos de estos enanos, los hijos de Ivaldi, los hermanos Brock y Sindri. Les desafió a producir regalos más maravillosos que los del otro grupo, prometiendo su cabeza si no lo lograban. Los enanos, que nunca se alejaban de un conflicto y también deseando ver a Loki humillado, aceptaron. Trabajaron incansablemente en sus forjas, produciendo maravillas: el jabalí dorado Gullinbursti, el anillo Draupnir, que goteaba oro, y lo más importante para Loki, una cabellera dorada para Sif que crecería en su cabeza como si fuera su propio cabello. Pero las maquinaciones de Loki no terminaron ahí. Para asegurarse de ganar la apuesta, intentó sabotear el trabajo de los hermanos Brock y Sindri. Sin embargo, a pesar de sus intentos, los hermanos produjeron regalos igualmente magníficos, incluido el martillo Mjolnir de Thor. Cuando Loki regresó a Asgard con los regalos, incluida la hermosa cabellera para Sif, hubo una gran celebración. Sif, con su nuevo cabello dorado, que brillaba aún más radiante que antes, era el centro de atención. Pero la historia no terminó allí, porque Loki tuvo que enfrentarse a las consecuencias de su apuesta con los enanos, lo que llevó a más aventuras y travesuras. El acto de Loki, aunque inicialmente malicioso, resultó en la adquisición de algunos de los objetos más preciados de los dioses. Otro relato famoso es la construcción de los muros de Asgard. Asgard enfrentaba una amenaza sin precedentes. Sus defensas, aunque majestuosas, eran frágiles ante los peligros del cosmos. La necesidad de una fortaleza robusta era evidente, y así comenzó una de las historias más conocidas del panteón nórdico. Un día, un constructor desconocido se presentó ante los dioses, ofreciendo construir una muralla alrededor de Asgard, una fortaleza tan inexpugnable que incluso los gigantes más poderosos de Jotunheim no podrían penetrarla. Pero su precio no era oro ni era plata. Quería a la hermosa diosa Freya como esposa, y además el brillante sol y la radiante luna para iluminar su camino. Los dioses, liderados por Odín, quedaron perplejos. Por un lado, anhelaban la seguridad que el constructor prometía, pero el precio era desorbitado. Tras largas deliberaciones, idearon un plan. Influenciados en gran medida por el ingenioso Loki, aceptaría la oferta del constructor, pero con una condición: debía completar la muralla en un solo invierno, sin la ayuda de ningún otro hombre, y si incluso tan solo una piedra estaba fuera de lugar cuando llegara el primer día de la primavera, no recibiría nada. Confidente, pero con una condición propia, el constructor pidió que se le permitiera usar a su fiel corcel, Svaldifari, para ayudar en la tarea. Tras otra consulta, y nuevamente influenciados por Loki, quien aseguró tener un plan, los dioses accedieron. La construcción comenzó y, para el creciente horror de los dioses, el constructor y su caballo trabajaban a un ritmo inimaginable. Las piedras se colocaban con rapidez, y la fortaleza se levantaba más alta cada día. Con la primavera acercándose rápidamente, los dioses, temiendo perder a Freya y a los astros, se volvieron hacia Loki, exigiendo una solución. Loki, siempre astuto, tenía un plan. Una noche, mientras el constructor y Svaldifari transportaban piedras, una hermosa yegua salió del bosque, distrayendo así al corcel. Era Loki quien se había transformado para seducir a Svaldifari y alejarlo de su tarea. La distracción funcionó y, sin su corcel, el constructor no pudo completar la muralla a tiempo. Cuando llegó la primavera, una sola piedra estaba fuera de lugar. Los dioses se regocijaron y, manteniendo su parte del trato, negaron al constructor su recompensa. Enfurecido, el constructor reveló su verdadera forma, la de un gigante, y se preparó para enfrentar a los dioses. Pero Thor, el dios del trueno, intervino y puso fin al conflicto con un poderoso golpe de su martillo. Asgard tenía ahora una nueva fortaleza, y la astucia de Loki había salvado nuevamente el día. Sin embargo, como siempre en las historias de los dioses, las acciones tuvieron consecuencias, y las travesuras de Loki le llevarían a aventuras aún más grandes y peligrosas en el futuro, como la muerte de Baldur. En Asgard resplandecía la presencia de Baldur, el dios más hermoso y benevolente. Su luz no solo era una manifestación física, sino también un brillo que emanaba de su espíritu, y encantaba a todo aquel que se cruzaba en su camino. Para muchos, Baldur era la personificación misma de todo lo que era puro y bueno en los 9 reinos. Sin embargo, con la belleza y la bondad a menudo viene la envidia y el miedo. Baldur comenzó a tener sueños oscuros y perturbadores sobre su propia muerte. Estos sueños eran tan vívidos y recurrentes que perturbaron profundamente a los dioses. Frigg, su madre devota y la reina de Asgard, decidió tomar medidas. Emprendió un viaje por todo el cosmos, exigiendo a cada ser, piedra, metal y elemento que juraran no hacer daño a su amado hijo. Todos accedieron.
reconociendo el carácter inofensivo de Baldur, excepto el muérdago, que Frigg pasó por alto al considerarlo demasiado joven e insignificante para jurar. Mientras tanto, Loki, el tramposo, observaba con su habitual astucia. Vio una oportunidad y comenzó a urdir uno de sus planes más maliciosos. Descubrió el único punto débil de Baldur, el muérdago. Creó un dardo afilado hecho de esta planta y esperó su momento. Un día, en una reunión de dioses, comenzaron a hacer juegos en las que demostraban la invulnerabilidad de Baldur. Le lanzaban objetos y armas, todos los cuales se desviaban inofensivamente, incapaces de herirle. Loki, aprovechando la ocasión, se acercó sigilosamente a Odd, el hermano ciego de Baldur, y le ofreció participar en el juego. Le dio el dardo de muérdago y lo guió en su lanzamiento. El dardo, impulsado con precisión, atravesó el corazón de Baldur, y el dios luminoso cayó muerto en el acto. Un silencio ensordecedor se apoderó de Asgard. La alegría y el resplandor que una vez llenaron el reino se oscurecieron con la trágica muerte de Baldur. La desesperación se apoderó de los dioses, y aunque intentaron rescatarlo del reino de los muertos, las circunstancias y los trucos de Loki se lo impidieron. Baldur permanecería en Hel hasta después del Ragnarok. La muerte de Baldur no fue simplemente la pérdida de un dios amado, fue el primer y más doloroso presagio del Ragnarok, el fin del mundo, donde los dioses se enfrentarían a los gigantes en la batalla final. Con la caída de Baldur, los cimientos de Asgard temblaron, y el destino de los dioses quedó irrevocablemente sellado. El destino final de Asgard se revela en la profecía del Ragnarok, la destrucción y renovación del mundo. Según esta profecía, Asgard será invadido y muchos dioses, incluidos Odín y Thor, encontrarán su fin. Sin embargo, después del Ragnarok, se predice que un nuevo mundo renacerá de las cenizas del antiguo, y algunos dioses sobrevivirán o serán renacidos. Vanheim. Vanheim es el hogar de los Vanir, una de las dos principales familias de dioses, famosos, entre otras cosas, por la gran guerra de los dioses entre los Aesir y los Vanir, como veremos más adelante. Aunque hay mucha información sobre los Aesir que residen en Asgard, hay menos detalles específicos sobre Vanheim y los Vanir en las fuentes tradicionales. Sin embargo, lo que se sabe es esencial para entender las dinámicas de la mitología nórdica. Los Vanir son dioses asociados principalmente con la fertilidad, la prosperidad, el mar y otros aspectos de la naturaleza y la riqueza. Algunos de los Vanir más conocidos incluyen a Njord y sus hijos Freyr y Freya. Dado que los Vanir son dioses de la fertilidad, la naturaleza y el mar, es lógico suponer que Vanaheim es un reino de abundante belleza natural, campos fértiles, bosques densos y costas extensas. Las estaciones podrían jugar un papel importante en el ciclo de la vida del reino, con rituales y festivales que celebran los cambios estacionales y la abundancia de la tierra. Si bien la arquitectura exacta de Vanaheim no se describe en detalle, es posible que refleje una armonía con la naturaleza. Las viviendas y estructuras podrían estar construidas con materiales naturales y estar diseñadas para integrarse con el paisaje circundante. Aunque los Vanir son principalmente conocidos por su relación con los Aesir, es probable que Vanaheim tuviera interacciones con otros mundos, como Alfheim, hogar de los elfos luminosos, y quizás incluso con Midgard. El comercio, el intercambio cultural y las expediciones podrían ser actividades comunes. Es importante mencionar que las Edas y otras fuentes de la mitología nórdica no proporcionan una descripción exhaustiva de Vanaheim, y mucho de lo que podemos imaginar sobre este reino proviene de piezas fragmentadas y de la relación contextual con los aspectos de la mitología. Algo que sí es seguro es que se produjo una gran guerra entre las dos familias de dioses. La guerra entre los Aesir y los Vanir. En los primeros tiempos, mucho antes de que se profetizara el Ragnarok, surgió un conflicto entre los Aesir y los Vanir. Las razones precisas de este conflicto varían según las fuentes, pero el enfrentamiento es evidente. Esta guerra es única, porque no se trata de dioses contra gigantes, sino de dioses contra otros dioses. Los Aesir, con sede en Asgard, eran dioses asociados con la guerra y el poder. Sus filas incluían a deidades como Odín, Thor y Frigg. Por otro lado, los Vanir, originarios de Vanaheim, estaban vinculados con la fertilidad, la prosperidad y la magia. Njord y sus hijos Freyr y Freya eran prominentes entre ellos. La chispa que encendió la guerra fue un acto de desconfianza. Los Aesir trajeron a Asgard una vidente llamada Guðveig. Fascinados y temerosos de su poder de hechicería y su obsesión con la riqueza, los Aesir intentaron matarla 3 veces, pero ella renació tras cada intento. Este acto de violencia contra la hechicera llevó a un enfrentamiento directo entre los Aesir y los Vanir. Las batallas que siguieron fueron intensas, y ni un bando logró obtener una ventaja decisiva. Los Vanir, con su dominio de la magia y su conexión con la naturaleza, eran adversarios formidables. Por otro lado, los Aesir, con su fuerza y habilidades de combate, tampoco cedían terreno fácilmente.
La guerra llegó a un punto muerto, con ambos bandos exhaustos y reconociendo que la completa aniquilación de uno por parte del otro sería imposible. En lugar de continuar con una lucha interminable, los dioses buscaron una solución pacífica. Decidieron sellar una tregua escupiendo en un gran caldero. De esta unión simbólica y de sus salivas combinadas nació un ser llamado Kvasir. Él sería el más sabio de todos, un emblema viviente de su pacto de paz. Para solidificar más aún esta tregua, los dos grupos de dioses intercambiaron rehenes. Los Vanir enviaron a Njord y a sus hijos Freyr y Freya a vivir con los Aesir. A cambio, los Aesir enviaron a Hoenir, un dios de alto rango, y Mimir, famoso por su sabiduría. Sin embargo, los Vanir pronto se sintieron engañados con Hoenir, ya que parecía indeciso y un mal líder cuando Mimir no estaba a su lado para darle consejo. En represalia, decapitaron a Mimir y enviaron su cabeza de regreso a Asgard. Odín, no obstante, realizó magia para preservar la cabeza de Mimir, que continuó otorgándole consejos. Con el tiempo, las tensiones se aliviaron. Los Aesir y los Vanir aprendieron a coexistir armoniosamente en Asgard. Los dioses Vanir adoptados, especialmente Freyr y Freya, se convirtieron en figuras centrales en el panteón nórdico. Esta unión de las dos facciones divinas simbolizó la idea de que la cooperación y la comprensión mutua pueden superar incluso las rivalidades más profundas. La guerra entre los Aesir y los Vanir y la paz subsiguiente nos recuerda que incluso los dioses no están exentos de conflictos y reconciliaciones. Aunque Vanaheim y los detalles específicos de los Vanir no se describen extensamente en las fuentes conservadas, su influencia y la historia de su interacción con los Aesir es fundamental para la comprensión del panteón nórdico y las complejidades de sus relaciones divinas. Alfheim. Alfheim es uno de los 9 mundos y es el hogar de los elfos de la luz, seres que a menudo son descritos como benevolentes y relacionados con la luz o la belleza. Contrariamente a los elfos oscuros de Svartalfheim, los elfos de la luz son vistos de manera más positiva en la tradición nórdica. Aunque los elfos son mencionados en varias ocasiones en las sagas y en las Edas, la información específica sobre Alfheim y las actividades detalladas de estos seres es lamentablemente limitada en las fuentes que han sobrevivido hasta nuestros días. La historia de cómo Freyr llegó a ser el gobernante de Alfheim se relaciona con la antigua costumbre nórdica de dar un regalo al bebé que le sale su primer diente, un reconocimiento de la transición del bebé a la infancia. En el caso de los dioses, este rito tenía una magnitud mucho mayor. Cuando Freyr, el dios Vanir de la fertilidad y la prosperidad, mostró su primer diente, fue un evento de gran alegría. Para celebrarlo, se le otorgó el reino de Alfheim, el hogar de los elfos de la luz. Esta donación no solo fue un regalo simbólico, sino que también solidificó el papel de Freyr como una deidad vinculada a la fertilidad, la luz y la vida. Aspectos que están muy en sintonía con los atributos de los elfos de la luz. Desde este momento, Freyr fue reconocido como el gobernante y protector de Alfheim y de todos sus habitantes elfos. Aunque no se proporcionan descripciones detalladas de su apariencia o actividades diarias, los elfos de la luz son generalmente considerados como seres de gran belleza y luz. Se los puede comparar, en cierto modo, con las versiones idealizadas de los elfos en otras tradiciones europeas, donde son seres casi etéreos asociados con la magia, la belleza y la naturaleza. En algunas sagas y textos se sugiere que los elfos, tanto de la luz como oscuros, eran objetos de alguna forma de veneración o prácticas rituales. Por ejemplo, hay referencias a Blood o sacrificios hechos a los elfos en algunas fuentes históricas. Esto sugiere que tenían un lugar en la vida religiosa de los pueblos nórdicos antiguos, aunque los detalles exactos de estas prácticas y creencias están, en su mayoría, perdidos en el tiempo. Tan perdido como yo cuando veo que no me dejas un comentario o un me gusta a mi vídeo. Antes de conocer Midgard, el mundo de los humanos, si has llegado hasta aquí y te está pareciendo interesante, este es un buen momento para dejar tu comentario y darle me gusta. Midgard. Midgard, que en antiguo nórdico significa recinto medio o mundo medio, es uno de los 9 mundos y se refiere a la tierra habitada por los humanos. Midgard está conectada a Asgard, el mundo de los dioses, por Bifrost, el puente del arco iris. El mundo también tiene conexiones con otros reinos, ya sea a través de caminos ocultos, ríos místicos o las raíces de Yggdrasil, el árbol del mundo que conecta todos los mundos. Creación de Midgard. La historia de Midgard está ligada a la creación del universo según la mitología nórdica. En el principio solo existía el frío de Niflheim y el cálido de Muspelheim, separados por el vacío de Ginnungagap.
De su interacción surgió Ymir, el primer gigante primordial, y Audhumla, la vaca cósmica. A medida que Ymir dormía, sudaba, y de su sudor nacieron más gigantes, mientras Audhumla se alimentaba lamiendo bloques de hielo salado, revelando gradualmente a Buri, un ancestro de los dioses. Buri tuvo un hijo llamado Bor, quien junto con Bestla, hija de un gigante, tuvo 3 hijos: Odín, Vili y Ve. Estos 3 hermanos, descontentos con las dominaciones de los gigantes primordiales, conspiraron y asesinaron a Ymir. Con el cuerpo de Ymir crearon el mundo, su sangre se convirtió en océanos y lagos, sus huesos en montañas, su cerebro en las nubes y su cráneo en el cielo, sostenido por 4 enanos en cada punto cardinal. De su piel crearon la tierra, que es Midgard. El abismo que rodeaba Midgard fue llenado con la sangre de Ymir, creando un océano. Después de formar el mundo a partir del cuerpo de Ymir, Odín y sus hermanos encontraron 2 troncos en la playa, uno de fresno y otro de olmo. De ellos crearon a los primeros humanos. Odín les dio vida y aliento, Vili les dio mente y movimiento, y Ve les otorgó forma, habla, audición y visión. Odín y sus hermanos se dieron cuenta de la necesidad de proteger su creación más preciosa, los humanos. El recién creado Midgard, el mundo de los humanos, estaba en el centro de todo, expuesto a las influencias y amenazas de otros reinos, especialmente Jotunheim, la tierra de los gigantes. Estos gigantes, a menudo en desacuerdo con los dioses, podrían representar un peligro para la humanidad si tuvieran acceso libre a Midgard. Entonces, para proteger a los humanos, los dioses decidieron crear barreras naturales alrededor de Midgard. La primera y más evidente de estas defensas fue el vasto océano que rodeaba la Tierra. Este no era un océano común, pues su inmensidad y su fuerza actuarían como un escudo contra cualquier intruso no deseado. Pero un océano, por muy vasto que fuera, no sería suficiente. Los dioses decidieron añadir una segunda línea de defensa, que sería tanto una barrera como una advertencia para aquellos que intentaran cruzar el océano. Jormungandr, la serpiente del mundo. Esta criatura colosal, arrojada al mar por Odín cuando era más joven, creció tanto que pudo rodear Midgard y morder su propia cola. Su presencia constante sirvió como un recordatorio del poder y la vigilancia de los dioses, y su tamaño y ferocidad desalentarían a cualquier fuerza que intentara acercarse a las costas de Midgard. Con estas defensas en su lugar, los dioses observaron con satisfacción cómo Midgard floreció bajo su protección, aunque las amenazas siempre acechaban en las sombras, y las historias de conflictos y encuentros entre dioses, gigantes y humanos se repetían con frecuencia. Los habitantes de Midgard podían estar seguros de que su mundo ahora estaba bien protegido. Los dioses a menudo visitan o interactúan con los humanos, ya sea para ayudar, engañar o probar a la humanidad. Midgard es también el escenario de varias sagas y poemas épicos, que describen hazañas heroicas, tragedias, amores y conflictos, como la historia de pesca de Thor y Hymir. La historia comienza con Thor, el dios del trueno, visitando la morada del gigante Hymir. Después de una serie de eventos que demostraban la fuerza y el apetito de Thor, ambos deciden emprender un viaje de pesca. Al embarcarse, Thor le pide a Hymir cebo para pescar, pero el gigante le dice que debe conseguirlo por sí mismo. Así, Thor se dirige a los pastizales de Hymir y mata a uno de sus toros, tomando la cabeza del animal como cebo. Ya en el agua, Hymir captura 2 ballenas con facilidad, pero Thor tiene un objetivo mucho más grande en mente: Jormungandr, la gigantesca serpiente que rodea a Midgard. Sin decirle a Hymir su plan, Thor lanza una línea al mar profundo, usando la cabeza de toro como cebo. Después de un rato, Thor siente un tirón masivo en su línea. Con su fuerza divina comienza a tirar, y la resistencia que siente es inmensa. Es Jormungandr, mordiendo el cebo y siendo levantada del fondo del océano. Mientras Thor continúa tirando de ella, la serpiente lanza veneno y furia, causando temblores y agitaciones en el mar. Con cada tirón, la serpiente se acerca más y más a la superficie, y se dice que durante este enfrentamiento, los ojos de Thor brillaban con un fuego intenso, y sus pies atravesaron el fondo del barco, buscando un mejor punto de apoyo en el lecho marino. A medida que Jormungandr emerge, la situación se vuelve más peligrosa. Hymir, aterrorizado por la visión de la serpiente del mundo y temiendo que su liberación pueda causar el fin del mundo, corta rápidamente la línea de pesca de Thor. Jormungandr, liberada, regresa a las profundidades, dejando a Thor furioso. Estaba tan enfurecido por haber perdido la oportunidad de capturar a la serpiente que golpea a Hymir,
arrojándolo al agua y regresando a Asgard por su cuenta. Las sagas islandesas, aunque no siempre tratan directamente de dioses o seres míticos, ocurren en Midgard y reflejan la vida, la cultura y conflictos y creencias de personas que vivían en la era vikinga. Aunque Midgard tiene sus propias defensas, no está aislada. Los dioses visitan con frecuencia y a veces incluso residen en Midgard. Por ejemplo, Heimdall, el guardián de Bifrost, vivió una temporada como humano bajo el nombre de Rig, creando las clases sociales de la humanidad. En algunas versiones es Odín y no Heimdall quien se hace pasar por Rig. Heimdall, conocido como el vigilante brillante de los dioses y guardián del Bifrost, decidió un día descender a Midgard para caminar entre los humanos. Adoptando el nombre de Rig, vagó por la tierra con la apariencia de un hombre. Mientras viajaba, llegó a una choza humilde, en la que encontró a dos ancianos, llamados Ai y Eda. Aunque su vida era sencilla y su comida no era deliciosa, ofrecieron a Rig la mejor hospitalidad que podían. Pasó 3 noches con ellos, y al 9º mes, Eda dio luz a un niño. Le pusieron el nombre de Thrall. Su apariencia era áspera y fuerte, destinado a ser un trabajador de manos callosas. De él surgiría la clase de los Thralls, los trabajadores y sirvientes de la sociedad. Rig continuó su viaje y llegó a una casa mejor construida que la anterior. Allí encontró a Anfi y Amma, una pareja que vivía de la tierra, pero tenía más comodidades que los primeros. Una vez más, Rig pasó 3 noches con ellos. 9 meses más tarde, Amma dio a luz a un niño llamado Karl. Karl crecería fuerte y habilidoso, un granjero y artesano. De él surgiría la clase de los Karls, los agricultores y trabajadores libres de la sociedad. Por último, Rig llegó a una gran mansión donde se alojó con Fadir y Modir, una pareja de noble apariencia y riquezas. Después de pasar 3 noches con ellos, nació un niño de piel brillante y ojos resplandecientes, al que llamaron Jarl. Este niño estaba destinado a la grandeza, a ser un líder, un noble. De él vendría la clase de los Jarls, la nobleza y la aristocracia. Pero Rig tenía un propósito más con Jarl. Regresó cuando Jarl era joven y lo educó en las artes de la guerra, el liderazgo y las runas mágicas. Jarl tuvo muchos hijos, pero el más destacado de todos ellos fue Konr, que sería el primero en llamarse Konung, o rey. Así, a través de sus viajes y acciones, Heimdall estableció las clases sociales en Midgard, mostrando cómo las diferentes clases tienen roles y propósitos específicos en la sociedad, y cómo estos roles están, de alguna manera, influenciados por lo divino. Como todo en la cosmología nórdica, Midgard tiene un destino profetizado. Durante el Ragnarok se espera que el mundo sea consumido por el caos y la destrucción. Antes de que comience el Ragnarok, el mundo experimentará duros inviernos, llamados Fimbulwinter. Durante estos inviernos, Midgard enfrentará frío extremo, y la moralidad de los humanos decaerá. Habrá conflictos, hermanos lucharán contra hermanos, y los lazos familiares se romperán. Jormungandr, la serpiente del mundo que rodea a Midgard, se agitará en el océano, causando enormes olas que inundarán la tierra. Esta serpiente enfrentará a Thor en una batalla mortal. Aunque Thor logrará matar a Jormungandr, también será herido por su veneno y caminará solo 9 pasos antes de caer muerto. Con el Bifrost roto, los gigantes de fuego de Muspelheim, liderados por Surtur, avanzarán a Midgard y los otros reinos. Surtur, con su espada llameante, incendiará todo a su paso, lo que provocará incendios que consumirán el mundo entero. Después de la batalla y destrucción, el mundo será sumergido en el agua, limpiando la tierra de toda la destrucción y el caos que trajo el Ragnarok. Svartalfheim. Svartalfheim, a veces llamado también Nidavellir, es el reino de los Svartalfar, elfos oscuros, y en algunas interpretaciones de los Vergar, enanos. Estos nombres y categorías en diferentes textos y traducciones a veces pueden entremezclarse, lo que lleva a cierta confusión sobre si son seres distintos o simplemente diferentes nombres para las mismas entidades. Aunque las fuentes no describen en detalle la estructura social de Svartalfheim, es posible que tuvieran una jerarquía o estructura basada en linajes, habilidades artesanales y conocimiento. Los enanos más talentosos o sabios solían ocupar posiciones de liderazgo o respeto. En las leyendas hay diferentes rivalidades y competencias entre diferentes clanes
facciones o grupos de enanos, especialmente cuando se trata de demostrar su habilidad en la forja. Svartalfheim es un vasto reino subterráneo, lleno de cavernas, túneles y ciudades forjadas en la oscuridad. La iluminación provenía de minerales luminiscentes, forjas ardientes y gemas mágicas. Sus profundidades tenían incontables riquezas minerales. Los enanos extraen y utilizan estos recursos, no solo por su valor material, sino también por sus propiedades mágicas y artísticas. Los enanos son maestros artesanos, no solo trabajan con metales y piedras preciosas, sino que infunden magia y encantamientos en sus creaciones. La calidad de su trabajo es tan reconocida que incluso los dioses a menudo buscan su habilidad. A pesar de que residen en su propio reino, los enanos tienen numerosas interacciones con los dioses, ya sea forjando objetos para ellos o en apuestas y tratos. Una de las historias más conocidas es la apuesta de Loki con los enanos Brok y Sindri, como vimos en el mundo de Asgard. Otra historia famosa es el Anillo de Andvari. El Anillo de Andvari. El Anillo de Andvari es una parte integral de la mitología nórdica, especialmente en relación con las sagas de los Volsungos. Trataré de traer las sagas más conocidas del mundo nórdico, por eso te pido tu apoyo. Comenta si quieres ver en el canal las sagas nórdicas o si prefieres más mitologías diferentes. Andvari era un enano que vivía bajo una cascada y tenía la habilidad de transformarse en un pez. Poseía un gran tesoro, y entre ese tesoro estaba el anillo Andvaranaut, que tenía la capacidad de producir más oro. Un día, el dios Loki, en uno de sus típicos actos impulsivos, mata al hijo de Otr, el cual tenía la forma de nutria. Los hermanos de Otr, Fafnir y Regin, capturan a Loki y demandan una compensación por la muerte de su hermano. La compensación que exigen es que la piel de nutria sea llenada con oro. Para satisfacer esta demanda, Loki captura a Andvari en su forma de pez y le exige todo su tesoro. A regañadientes, Andvari entrega su tesoro, pero intenta retener su anillo preciado, Andvaranaut. Loki se da cuenta y exige el anillo también. Al renunciar al anillo, Andvari lo maldice, declarando que traerá desgracia y destrucción a cualquiera que lo posea. Fafnir, cegado por la avaricia y el deseo de poseer el tesoro, traiciona y mata a su padre Heimdall, y luego se lleva todo el oro para sí mismo. La maldición del anillo comienza a manifestarse, y Fafnir, cada vez más paranoico y posesivo, se transforma en un dragón para proteger su tesoro. Regin, queriendo el tesoro para sí mismo, engaña a su pupilo, Sigurd, para que mate a Fafnir. Después de una épica batalla, Sigurd mata al dragón y toma parte del tesoro, incluido el anillo maldito. Siguiendo el consejo de uno de los pájaros que había escuchado después de consumir la sangre del dragón, Sigurd mata a Regin para evitar su traición. La maldición del anillo continúa influyendo en los eventos, llevando a traiciones, engaños, asesinatos y tragedias en las vidas de aquellos que entraron en contacto con él. La espada Tyrfing. La espada Tyrfing es otra de las creaciones de estos hábiles y mágicos artesanos. Esta es una espada mágica y maldita que aparece en varias fuentes nórdicas, siendo la saga Hervarar uno de los textos más detallados. Todo comienza cuando un rey llamado Svarfalmi, nieto del dios Odín, captura a dos enanos, los retiene como prisioneros y les ordena que forjen una espada que nunca falle en su golpe, que nunca se oxide y que corte a través del hierro y la piedra como si fuera tela. Los enanos cumplen con su demanda y crean la espada Tyrfing, pero en venganza por su cautiverio también le colocan una maldición. La espada debe matar a un hombre cada vez que se desenvaine y causará 3 grandes desgracias. Además, la espada está destinada a ser la perdición de Svarfalmi. Como se predijo, Tyrfing trae desgracia a Svarfalmi, que muere en un duelo contra un berserker llamado Argrim. Argrim se lleva la espada y más tarde se casa con Ifura, nieta de Svarflin. La espada luego pasa a manos de descendientes de Argrim, llevando a más desgracias y tragedias en su camino, como el enfrentamiento entre Hendrik y su hermano Againtir. Ambos hermanos acaban muertos en la contienda, y la espada queda enterrado junto a Angantyr. Más tarde, la hija de Heidrek, Hervor, decide reclamar la espada en su herencia. Hervor visita la tumba de Angantyr y desafía a los espíritus de los muertos para obtener Tyrfing. Eventualmente, ella adquiere la espada, que sigue siendo una figura central en los eventos posteriores de la saga. La maldición de Tyrfing y su capacidad para traer tragedias a quienes la poseen la convierte en una de las espadas más famosas y temidas de la mitología nórdica, creadas por los poderosos enanos de Svartalfheim, únicos en la elaboración de estos objetos mágicos legendarios. Muspelheim. Muspelheim es uno de los reinos originales en la cosmología nórdica.
con Niflheim siendo el otro. Juntos representan las fuerzas fundamentales y opuestas del universo, el fuego y el hielo. Mientras que Niflheim es un lugar frío y oscuro, Muspelheim es una tierra de calor ardiente y llamas eternas. Es en el Ginnungagap, el vacío cósmico entre Muspelheim en el sur y Niflheim en el norte, donde las chispas y el calor de Muspelheim se encuentran con el hielo frío de Niflheim. Este encuentro causa que el primer hielo comience a derretirse, y de este proceso nace Ymir, el primer gigante, y la vaca primordial Audumbla. Los Muspelheimers son seres ígneos. Su esencia está ligada al calor, las llamas y la brillantez de su hogar. No se detalla su creación en las fuentes tradicionales, pero se entiende que son originarios de Muspelheim. Poseen una resistencia y afinidad especial hacia el fuego y el calor, y son seres de aspecto impresionante, que refleja las llamas y la energía de su reino. Surtur es descrito como un Jotun, un gigante asociado con el fuego. Su mismo nombre, Surtur, significa el negro o el oscuro en nórdico antiguo, posiblemente refiriéndose a la naturaleza humeante o ardiente. Surtur es el guardián de Muspelheim. Protege sus fronteras y asegura que ningún ser no autorizado entre o salga del reino. Surtur posee una gran espada que arde con llamas brillantes. Según las profecías del Ragnarok en las Edas, Surtur y los ejércitos de Muspelheim avanzarán hacia el campo de batalla final llamado Vigrid. Surtur enfrentará a dioses en combate. Se predice que luchará y finalmente matará a Freyr, uno de los dioses Vanir más importantes, lo que resulta especialmente trágico ya que Freyr habrá entregado su propia espada mágica anteriormente y estará desarmado frente a Surtur durante el combate. Con su espada llameante, Surtur destruirá el mundo con fuego, sumiendo los 9 mundos en llamas. Este acto de destrucción también es un acto de purificación, ya que, después del Ragnarok, un nuevo mundo surgirá de las cenizas del antiguo. Muspelheim, con sus habitantes ígneos y su líder imponente, representa una fuerza primordial en la mitología nórdica. Niflheim. Niflheim, como se describe en las fuentes, es un lugar de frío extremo, con paisajes de hielo, nieblas densas y oscuridad. Es inhóspito y representa las fuerzas primordiales del universo nórdico. La palabra Nif en nórdico antiguo puede traducirse como oscuro o brumoso. Esto refuerza la idea de que Niflheim es un reino envuelto en niebla y oscuridad, alejado de la luz y el calor. En el corazón de Niflheim se encuentra Hvergelmir. Según la mitología, los vapores helados que se originan en Niflheim y las llamas chispeantes de Muspelheim se encontraron en el gran vacío o Ginnungagap que existía entre ellos dos. Hvergelmir es la fuente de estos ríos helados. Cuando estos vapores fríos se encontraron en las chispas calientes de Muspelheim, crearon la condición perfecta para que emergiera la vida, dando origen al primer ser viviente, el gigante Ymir. Hvergelmir también es el hogar de Nidhogg, el dragón o serpiente que roe las raíces del árbol del mundo, Yggdrasil. Esta acción constante de Nidhogg, junto con otros animales que también dañan el árbol, requiere que Yggdrasil sea constantemente cuidado y atendido por las Nornas, las diosas del destino, para garantizar su salud y estabilidad. Niflheim es esencial. Su interacción con Muspelheim establece las condiciones para la creación del cosmos y de los primeros seres. Aunque es un lugar de frío y oscuridad, también es fundamental para el equilibrio de los 9 mundos en la mitología nórdica. Con el tiempo, una parte de Niflheim se asocia o se transforma en Helheim, el reino de los muertos gobernado por Hel, la hija de Loki, aunque también puede ser considerado como un reino distinto. Ambos lugares comparten similitudes en su descripción y función. Helheim. Helheim se destaca como el destino final de aquellos que no mueren en batalla. Es el lugar de reposo para las almas que no son llevadas por las valquirias al Valhalla o al Folkvang. Pero, a diferencia de las concepciones cristianas del infierno, Helheim no es necesariamente un lugar de tormento eterno. Helheim, a menudo simplemente llamado Hel, se encuentra en Niflheim. Como ya vimos antes, es una región fría y neblinosa. Si bien no es un infierno en el sentido del castigo y tormento, es, sin duda, un lugar sombrío y desolado. Odín arrojó a Hel a Niflheim y le dio autoridad sobre ese mundo, de modo que ella tiene que administrar comida y alojamiento a aquellos que le son enviados, es decir, a aquellos que mueren de enfermedad o vejez. Hel, como gobernante de Helheim, es sumamente relevante y misteriosa en la mitología nórdica. Aunque muchas de las historias centradas en los dioses Aesir, como Thor y Odín, son más conocidas, Hel tiene un papel importante en varias sagas y es un personaje fundamental. Hel es una de los 3 hijos de Loki y la giganta Hroda, siendo sus hermanos Fenrir, el lobo gigante, y Jormungandr, la serpiente del mundo.
Los dioses, temiendo el destino que las profecías ligaban a los tres seres, decidieron desterrarlos o encadenarlos para evitar futuras amenazas. En el caso de Hel fue enviada a Niflheim y se le dio dominio sobre gran parte de él, que desde entonces se conoce como Helheim. A diferencia de Loki, que a menudo es retratado como malicioso o engañoso, Hel es una figura neutral. Si bien es cierto que gobierna el reino de los muertos, no se le atribuye maldad o crueldad. Es una gobernante y como tal se atiene a sus propias reglas y decisiones. Es justa, pero también inquebrantable en sus decisiones. Hel es descrita de una manera muy peculiar. Se dice que la mitad de su cuerpo es de color normal, mientras que la otra mitad es completamente pálida o incluso azulada. Esta dualidad simboliza su papel entre la vida y la muerte. Es crucial entender que, en la mitología nórdica, morir en batalla es considerado un gran honor. Aquellos que mueren luchando son elegidos por las valquirias y llevados a Valhalla, el salón de Odín, o Folkvang, el campo gobernado por la diosa Freya. Sin embargo, aquellos que mueren de enfermedad, vejez o causas no relacionadas con el combate viajan a Helheim. A pesar de su atmósfera sombría, no es un castigo en el sentido tradicional, simplemente es un lugar de descanso diferente. Para las almas que viajan a Helheim no es un viaje fácil. Uno de los primeros desafíos que enfrentan las almas en su camino es el río Yol. Este río actúa como una barrera entre el mundo de los vivos y el de los muertos, simbolizando la transición final de un alma desde la vida terrenal hacia el más allá. El único modo de cruzar este río es a través de Gallar Brú, un puente que a menudo se describe como resplandeciente o cubierto de oro. Este puente es un viaje espiritual que las almas deben emprender, dejando atrás todo lo que una vez conocieron. Modgur es la primera defensora que las almas encuentran. Vigila el puente, asegurándose de que solo las almas que pertenecen a Helheim lo crucen. Más allá del puente, en las puertas mismas de Helheim, el imponente perro Garm ladra y ruge a cualquiera que se acerque. A menudo se le compara con Cerbero de la mitología griega. Garm cumple una función dual, impidiendo que las almas entren o salgan sin permiso. Hay áreas dentro de Helheim que son incluso menos acogedoras. Nastron es una de estas áreas temidas, una playa cubierta de cadáveres y serpientes venenosas, y es aquí donde asesinos, traidores y aquellos que rompen juramentos se enfrentan a las consecuencias de sus actos. Las serpientes derraman su veneno en un río que fluye a través de Nastrod, y los condenados son forzados a vadearlo como parte de su castigo. Durante el Ragnarok, se dice que Garm y Hel liderarán a los habitantes de Helheim en la batalla contra los dioses. Estos habitantes incluirán a aquellos que han llevado vidas deshonrosas, así como entidades malévolas que residen en el reino de los muertos. Después del cataclismo del Ragnarok, cuando los 9 mundos se enfrentan a la destrucción y el renacimiento, Baldur y Or saldrán de Helheim y regresarán al mundo, simbolizando una nueva era. Hel, como gobernante de Helheim, tiene dominio sobre todos aquellos que murieron de enfermedad, vejez o cualquier causa que no fuera honorable en el contexto nórdico. Al llegar el Ragnarok, liberará a estas almas, creando un ejército de muertos que marchará contra los dioses. Aunque estas almas no son guerreros caídos como los que residen en el Valhalla, su número es inmenso, y su sola presencia añade un peso y magnitud significativos al conflicto. Aunque Hel es una figura más pasiva en comparación con otros participantes activos del Ragnarok, su alianza con entidades como Loki, Fenrir o Jormungandr marca una unión de fuerzas que tienen enemistades antiguas con los dioses Aesir. Hel no necesariamente lucha en vanguardia, pero su apoyo y la liberación del ejército de muertos subraya su papel crucial en el enfrentamiento. Una vez que las llamas y el caos del Ragnarok se han calmado y el mundo emerge de las aguas renovado, la influencia y el dominio de Hel sobre las almas también se transforman, con la resurrección de los dioses y la promesa de un nuevo comienzo. Jotunheim se describe a menudo como una tierra salvaje y agreste, caracterizada por montañas, bosques y áreas inhóspitas. Este reino contrasta con la majestuosidad de Asgard o la estructura ordenada de Midgard. Jotunheim se imagina como una vasta extensión de naturaleza indómita. Las altas montañas, algunas con cumbres perpetuamente cubiertas de nieve, dominan el paisaje, intercaladas con profundos valles donde las sombras parecen guardar secretos ancestrales. Los bosques densos y oscuros se extienden hasta donde alcanza la vista, ocultando en su interior criaturas y magias antiguas. Los ríos rugen con fuerza a través de este terreno agreste, naciendo de fuentes ocultas y desembocando en lagos fríos y profundos. Pero no es solo el paisaje lo que hace de Jotunheim un lugar formidable.
La atmósfera está cargada de una magia primordial, una energía que parece resonar desde la misma tierra. Es una magia cruda y potente, diferente de la refinada de otros reinos, imbuida de la esencia pura de la creación y el caos. La vida en Jotunheim es una lucha constante. Aquí la naturaleza no se domestica ni se cultiva, se enfrenta y se respeta. La supervivencia es para los más fuertes, y los gigantes, con su tamaño imponente y su fuerza inigualable, son verdaderamente los amos de este reino salvaje. Los Jotnar son seres antiguos, nacidos de la unión del primer gigante, Ymir, y la progenie creada a partir de su cuerpo. La relación entre los Jotnar y los dioses es una de las facetas más intrigantes y complejas de la mitología nórdica. Aunque se pueden considerar antagonistas en muchos mitos y sagas, no es una división estricta de bien contra mal, es más matizada y entrelazada. Los Jotnar son a menudo vistos como fuerzas de caos y destrucción, en contraste con los Aesir y Vanir, que son vistos como defensores del orden y la civilización. Sin embargo, esta dicotomía no es absoluta. Los Jotnar también representan aspectos fundamentales de la naturaleza, el paisaje y las fuerzas primordiales. No son malvados por naturaleza, simplemente actúan de acuerdo con su naturaleza esencial, que a menudo está en conflicto con los intereses y deseos de los dioses. A pesar de sus conflictos, los dioses y los gigantes están conectados a través de líneas de sangre y matrimonios. Estas conexiones subrayan la idea de que el orden y el caos, la civilización y la naturaleza salvaje son partes integradas del cosmos y no pueden existir el uno sin el otro. Odín, el principal dios Aesir, es un ejemplo de esta interconexión. Su madre, Vesla, es una giganta, lo que significa que el dios más grande de Asgard lleva sangre de gigantes en sus venas. Esta dualidad dentro de Odín refleja la constante tensión entre el orden y el caos en el cosmos nórdico. Thor, el dios del trueno y protector de los dioses y la humanidad contra los gigantes, es otro ejemplo de esta complejidad. Aunque a menudo se le muestra luchando contra Jotnar, su propia madre, Jord, es una giganta y personificación de la tierra. La fuerza y poder de Thor, por lo tanto, no solo proviene de su linaje divino, sino también de su herencia gigante. Hay muchos ejemplos de matrimonios y relaciones entre los dioses y los gigantes. Freyr, otro dios Vanir y hermano de Freya, se enamoró y finalmente se casó con Ger, una hermosa gigante. La interacción entre los Jotnar y los dioses no es simplemente una de enemigos en oposición, sino una danza compleja de relaciones, alianzas, conflictos y reconciliaciones. Salones y fortalezas de Jotunheim. En Jotunheim hay muchos salones y fortalezas, pero pocos son tan prominentes como Thrymheim, que en el nórdico antiguo significa Casa del Estruendo. Thrymheim es una fortaleza situada en la montaña más alta de Jotunheim. Era el hogar del poderoso gigante Thiazi. Thiazi no era solo un gigante común, poseía una gran fuerza y astucia, y tenía la habilidad de transformarse en un águila. En esta forma, en una ocasión, jugó un papel crucial en un episodio en el que engañó a Loki, llevándolo al cielo y obligándolo a conspirar contra los dioses para secuestrar a Idun y sus manzanas de la juventud. Sin embargo, las acciones de Thiazi le costarían caro. Al intentar escapar de Asgard con Idun y las manzanas, fue perseguido por los dioses. Aunque inicialmente parecía tener ventaja gracias a su velocidad en forma de águila, un ingenioso plan llevó a su final. Los dioses encendieron un gran fuego en las murallas de Asgard, y cuando Thiazi en su forma de águila se acercó, las llamas alcanzaron sus alas causando su caída. Los dioses no tardaron en acabar con él. Tras la muerte de Thiazi, su hija, Skadi, armada y enfurecida, marchó hacia Asgard para vengar a su padre. Sin embargo, en lugar de un combate, los dioses ofrecieron una reparación. Le prometieron hacerla reír, algo que logró Loki con una de sus travesuras, y le permitieron elegir un esposo entre ellos. Aunque solo podía ver sus pies para tomar su elección, Skadi eligió lo que pensó que eran los hermosos pies de Baldur, el dios más guapo, pero resultaron ser los de Njord, el dios del mar. El matrimonio entre Skadi y Njord fue complicado. Mientras que ella amaba a las montañas heladas, él prefería la costa y el sonido del mar. Después de intentar vivir en los dominios del otro, decidieron vivir separados. Skadi regresó a Thrymheim, pero con su matrimonio con Njord y su relación con los dioses se convirtió en una diosa, asociada con la caza, la montaña y el invierno. Otra fortaleza legendaria es Utgard, quizás la fortaleza más famosa de Jotunheim. Ubicada en el corazón de Jotunheim se encuentra Utgard, una fortaleza tan vasta y formidable que su sola visión puede intimidar a cualquiera. Esta fortaleza es el dominio del astuto gigante Utgard Loki. No debe confundirse con el Loki de Asgard, aunque comparten un nombre y un talento para las maquinaciones. La historia más famosa asociada con Utgard involucra a Thor y a Loki, junto con sus dos compañeros humanos, Dalhafi y Roskava. Viajaron a Jotunheim con el objetivo de reafirmar la reputación de Thor, la cual había sido desafiada por las proezas y engaños de los gigantes.
Después de un viaje arduo, el grupo finalmente llegó a un palacio. Aquí fueron recibidos por Utgard-Loki, quien después de escuchar sus nombres y propósitos propuso una serie de desafíos para probar su valía. Los desafíos comenzaron con una aparente simple carrera entre Talfi y un joven llamado Hugi. Sin embargo, por rápido que fuera Talfi, Hugi siempre estaba delante, demostrando ser inalcanzable. Luego, Loki, orgulloso de su habilidad por comer rápidamente, compitió contra Loki en un concurso para ver quién podía devorar una fila de carne en el menor tiempo posible. Aunque Loki comió con rapidez, Loki no solo consumió la carne, sino también los huesos y la bandeja, superando al dios tramposo. Thor enfrentó varios desafíos. Primero, intentó beber de un cuerno cuyo contenido parecía no disminuir, independientemente de cuánto bebiera. Después intentó levantar un gato gris del suelo, pero solo pudo levantar una de sus patas. Finalmente desafió a alguien en la corte de Utgard-Loki a una lucha. Se le presentó una anciana, Ellie, que, para sorpresa de todos, logró hacer que Thor se arrodillara. Después de enfrentarse a los desafíos, Thor y sus compañeros abandonaron Utgard, llevando consigo el peso de la humillación. Pero, a medida que se alejaban, Utgard-Loki les desveló la verdadera naturaleza de sus pruebas. Hugi, que siempre llevaba la delantera, era la representación del pensamiento, inmediato e inalcanzable. Loki, quien devoró todo ante Loki, era la encarnación del fuego. El cuerno que Thor intentó beber, en realidad drenaba el mismo océano, siendo responsable Thor de las mareas con cada trago. El misterioso gato que Thor intentó levantar era en realidad Jormungandr, la serpiente que abraza el mundo entero, y Ellie, quien pudo doblegar a Thor, era la personificación de la vejez, un adversario contra el que ni siquiera los dioses pueden luchar. Con estas revelaciones, Utgard-Loki desapareció junto con su fortaleza, dejando a Thor y su compañía en medio de una tierra vacía y desierta. Otra historia interesante en estas tierras es el robo del martillo de Thor. Una mañana, Thor despertó para encontrar que su preciado martillo, Mjolnir, había desaparecido. El martillo no era solo una extensión de su poder, sino también una herramienta esencial para la defensa de Asgard contra los gigantes. La pérdida de Mjolnir dejaba a los dioses en una posición vulnerable. Desesperado, Thor acudió a Loki para que le ayudara a descubrir el paradero de Mjolnir. Usando el manto mágico de Freya, que le permitía cambiar de forma y volar, Loki viajó a Jotunheim para investigar. Pronto descubrió que Thrym, un poderoso gigante, había robado el martillo y lo había enterrado en la tierra, a salvo de los dioses. Cuando Loki le preguntó qué quería a cambio del martillo, Thrym reveló su precio, la mano de Freya en matrimonio. Al regresar a Asgard con las noticias, Loki propuso un plan audaz y cómico. Si Thrym quería casarse con Freya, entonces debían darle a Freya, o al menos hacerle creer que lo hacían. Sugerido por Loki y ante la renuncia inicial de Thor, decidieron disfrazar a Thor como la diosa del amor y la belleza, usando un velo para cubrir su rostro barbudo y dándole joyas y ropajes femeninos. Con Loki disfrazado como su dama de honor, los dos viajaron a Jotunheim para el matrimonio. Thrym, emocionado por la perspectiva de casarse con Freya, celebró un banquete en honor a la boda. Durante la cena, el apetito de la novia despertó sospechas. Thor, aún bajo su disfraz, consumió una cantidad impresionante de comida y bebida, lo que Loki explicó rápidamente como la emoción y el nerviosismo de Freya antes de la boda. El punto culminante llegó cuando Thrym, ansioso por dar un beso a su prometida, levantó el velo, solo para retroceder ante la mirada feroz de los ojos de Thor. Pero antes de que el gigante pudiera reaccionar, Mjolnir fue traído para bendecir la boda, y tan pronto como Thor tuvo su martillo en sus manos, desató su furia, poniendo fin a Thrym y a la amenaza que representaba para los dioses. Los Jotnar son seres de poder, magia y conocimiento, y su relación con los dioses es compleja. Algunos, como Aegir, son amistosos con los dioses, mientras que otros, como Thrym, son claramente adversarios. La historia del caldero de Aegir es una aventura que involucra a los dioses Thor y Tyr. Todo comenzó cuando los dioses estaban disfrutando de un banquete en el salón de Aegir. Durante la celebración, el Jotun del mar menciona que le gustaría ofrecer un banquete a todos los dioses, pero carece de un caldero lo suficientemente grande para elaborar la cerveza necesaria para tal festividad. Al escuchar esto, Tyr, uno de los dioses Aesir, recuerda que el gigante Hymir posee un caldero del tamaño adecuado para esta tarea. Entonces, él y Thor deciden embarcarse en un viaje hacia el hogar de Hymir para obtener el preciado caldero. Una vez que llegan a la morada de Hymir, se encuentran con la hospitalidad del gigante, pero también con su carácter temperamental. Durante su estancia, Thor se ve sometido a varias pruebas por parte del gigante. En una de estas pruebas, Thor demuestra su increíble fuerza al pescar la serpiente de Midgard, Jormungandr, casi sacándola del océano, aunque finalmente se escapa. Después de estos eventos, Thor y Tyr revelan su verdadera intención, obtener el caldero.
Hymir, no muy dispuesto a simplemente regalarlo, establece una condición. Solo se llevarán el caldero si Thor es capaz de romper un vaso que el gigante posee, algo que nadie ha conseguido hacer. Tras varios intentos fallidos de romper el vaso contra objetos duros, una de las mujeres del hogar de Hymir le da a Thor un consejo. Debe intentar romper el vaso contra la cabeza de Hymir, pues es el material más duro que existe. Siguiendo el consejo, Thor lanza el vaso contra la cabeza del gigante, y, efectivamente, el vaso se rompe. Con el desafío superado, Thor y Tyr toman el caldero y se preparan para regresar a Asgard. Sin embargo, Hymir y un ejército de gigantes se oponen a ellos. En la batalla que sigue, Thor, con su poderoso martillo Mjolnir, derrota a los gigantes y asegura la posesión del caldero. Al final, Aegir recibe el caldero y, con el tiempo, tiene la capacidad de ofrecer un banquete a la altura de los dioses, fortaleciendo la amistad y el vínculo entre los Aesir y él. Más que simples antagonistas, los Honda representan fuerzas primordiales, a menudo asociadas con elementos naturales específicos, como montañas, tormentas o mares. Poseen un poder ancestral vinculado directamente con el inicio del cosmos, y una magia que a menudo es más cruda y poderosa que la de los dioses. Además, su conocimiento abarca secretos antiguos y misterios que incluso los dioses buscan. Con el inicio del Ragnarok, las barreras entre los 9 mundos comenzarán a desmoronarse, y las fuerzas del caos emergen con una furia renovada. Jotunheim, que siempre ha estado en tensión con Asgard, se convierte en el bastión principal de las fuerzas del caos. Los gigantes, seres de poder primordial y antiguo, se reúnen bajo un único estandarte, listos para la guerra. Liderado por figuras carismáticas y poderosas como Loki, el dios del engaño que ha roto sus lazos con Asgard, y Fenrir, el lobo monstruoso nacido de Loki, los gigantes se convierten en una amenaza formidable. Armados con rocas, montañas y poderosos hechizos, marchan hacia la batalla. Su furia está alimentada por viejas enemistades y deseos de venganza. El campo de batalla, Vigrid, se extiende a lo largo de 100 leguas en todas direcciones. Aquí, los dioses de Asgard, liderados por Odín y acompañados por valientes guerreros humanos de Valhalla, enfrentarán a las abrumadoras hordas de Jotunheim. Esta será la última gran batalla.